Jorge Efraín Chávez Blancarte. Si aún no has modificado tu nombre, hazlo en este momento para que tu constancia sea emitida de manera correcta. Te recordamos que las preguntas debes realizarlas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Ingeniero en electrónica, ingeniero en energías renovables y maestro en enseñanza de las ciencias. Ingeniero en biotecnología y licenciado en comercio internacional. Doctor en administración y maestro en educación y en tecnologías de información. Licenciado en finanzas, consultor, docente e investigador en la Universidad del Valle de Atemajac. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 al doctor Jorge Efraín Chávez Blancarte. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta ocasión, compartiendo esta pequeña charla acerca de algo tan importante como es la iluminación. Voy a permitirme compartir una presentación, la cual se les hará llegar para que la tengan también de referencia a ustedes. Y bueno, que este espacio que vamos a compartir pues sea productivo para todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, sí está ya en pantalla, sí la están observando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la norma 025, la cual, pues, uno de sus principales objetivos es establecer precisamente las condiciones de iluminación en los centros de trabajo, algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta y al final, pues, nos pega en la forma en que las personas que están laborando en condiciones deficientes de iluminación, pues van a tener fatiga ocular, van a bajar su productividad, etcétera. Todo esto ya ha sido estudiado, no es algo nuevo y creo que todos nosotros hemos sentido cuando en algún momento necesitamos más o menos iluminación, ¿sí? Y bueno, esta parte de aquí, esta norma, precisamente como antecedentes, en el diciembre del 2008, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó precisamente la NOM 025 STPS 2008, donde habla de las condiciones de iluminación que deben estar en los centros de trabajo, misma que entró en vigor el 2 de marzo del 2009. Sin embargo, a nivel internacional, desde 1964, la Organización Internacional del Trabajo hizo precisamente una recomendación sobre la higiene en comercio y oficinas. Es decir, aquí nos hablaba desde 1964 que mientras exista la posibilidad de que sean utilizados todos los lugares destinados al trabajo o previstos para el tránsito de los trabajadores o utilizados para instalaciones sanitarias y demás instalaciones comunes que se pongan a disposición de los trabajadores, deben tener suficiente y adecuada iluminación natural o artificial, o ambas a la vez. Y en particular se deben tomar todas las medidas posibles que implican, uno, para asegurar el descanso de la vista, es decir, por medio de aberturas de iluminación natural de dimensiones suficientes y que sean distribuidas en forma conveniente, así como también la elección cuidadosa y distribución conveniente de las fuentes de luz artificial. A veces colocamos algún tipo de luminaria porque se ve bien, porque es estética, porque corresponde con el diseño del entorno, ¿sí? Sin embargo,
a veces dejamos pasar esa parte importante, que es si esa condición, esa luz artificial es suficiente. Y así también por la elección conveniente de los colores que se den a los locales de su equipo. También en el área comercial, pues necesitamos a veces darle vida a ciertos colores, a ciertas a mostradores, a aparadores, ¿sí? Y resaltar. Y después también, la medida posible es para evitar molestias y trastornos provocados por el deslumbramiento, los contrastes demasiado acentuados entre sombras y luz, el reflejo de la luz y la iluminación directa demasiado intensa. Así como también para suprimir todo parpadeo nocivo de la luz cuando se utiliza la iluminación artificial. Si ustedes observan, pues ya desde el 64, pues la Organización Internacional del Trabajo nos hablaba acerca de la importancia que tiene la iluminación. Así como también nos dice que, bueno, también cuando sea posible, sin grandes dificultades, una iluminación natural suficiente debe ser preferida a cualquier otro tipo de iluminación. Así también nos hablaba que la autoridad deberá fijar normas adecuadas de iluminación, ya sea natural o artificial, en los diferentes locales y clases de trabajo, así como para las diferentes ocupaciones. Es decir, no es lo mismo una persona que está reparando un reloj, que está operando, o alguien que está en una bodega, o alguien que está en un mostrador, o una persona que solamente está en vigilancia. Es decir, para las diferentes ocupaciones hay niveles, intensidades de luz que se deben de utilizar. Y también en los locales donde se reúnen trabajadores y visitantes en gran número, debe preservarse la instalación de una iluminación de seguridad. En este caso, pues la norma 025, pues retoma precisamente todos estos aspectos y, bueno, los hace suyos, ¿no? Entonces, el objetivo precisamente de esta norma es que le permite, en este caso al patrón, ¿sí?, identificar los puestos y las áreas visuales para proveer una eficiente y confortable visión en las actividades que este trabajador realiza para que el ambiente de trabajo sea seguro, ¿sí? Y bueno, ¿de qué manera se hace? Primeramente, controlando los niveles de iluminación, es decir, controlar los niveles de iluminación óptimos en las áreas de trabajo de acuerdo con lo estipulado por la normatividad. Ahorita vamos a ver una tabla. Es decir, dependiendo del lugar donde se lleven a cabo las tareas, la iluminación puede ir desde los 20 a los 2000 luxes. Los luxes precisamente es la unidad de iluminación, ¿sí?, más utilizada, que precisamente nos da pie para establecer esos niveles. Aquí tenemos unos niveles básicos de iluminación, ¿sí?, donde nos habla de niveles mínimos, es decir, en exteriores, por ejemplo, dependiendo de la tarea visual y el área de trabajo, debe haber niveles mínimos de iluminación. En exteriores, por ejemplo, debemos distinguir el área de tránsito, podemos desplazarnos caminando, hacer vigilancia, ver movimiento de vehículos, ¿sí? En este caso, patios y estacionamientos con un nivel de iluminación de 20 luxes puede ser más que suficiente para tener el confort. En este caso, en áreas interiores, en este caso, pues, para distinguir precisamente también el tránsito, desplazarse, moverse, ya los niveles suben a 50, ¿sí? O en interiores, cuando son áreas de circulación y pasillos, salas de espera, de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas, la iluminación mínima debe llevar a 100 luces. O cuando se requiera un requerimiento visual simple, una inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina, ¿sí?, como almacenaje rudo, recepción y despacho, casetas de vigilancia, la iluminación mínima debe ser de 200 luces. Y, por ejemplo, cuando tenemos o debemos hacer una distinción moderada de detalles, ensambles, inspecciones simples, o aulas y oficinas, fíjense ustedes, debemos llegar a los 300 luxes. Es decir, estos niveles de iluminación, en muchas de las ocasiones ponemos la lámpara, ponemos la luminaria, y bueno, quizás no cuidamos este aspecto. Que posiblemente hagamos el trabajo y pues sí, también lo hagamos de la mejor manera, pero al final de cuentas, lo que va a suceder es que a la larga el trabajador pues va a presentar serias fatigas. Por ejemplo, en salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios, es decir, cuando se maneja otro tipo de maquinaria, la cantidad mínima de iluminación sube a 500. Así como también cuando se maneja equipo de precisión o piezas pequeñas, llega a 750. Cuando nosotros queremos ya inspeccionar piezas muy complejas con pulidos finos, etcétera, la iluminación debe llegar mínimo a 1000 lux.
y algo muy especializado, ¿sí? Trabajos visuales por periodos prolongados, la iluminación debe estar alrededor de los 2000 luxes, es decir, trabajos ya de gran detalle deben tener esta cantidad de iluminación. Estos niveles de iluminación, bueno, pues, ¿qué implicarían? Pues que dependiendo de la lámpara, esa lámpara nos va a proporcionar determinada cantidad de lux. Si observamos, por ejemplo, aquí en esta pequeña fotografía, observamos diferentes lámparas con diferentes grados, ¿sí? En este caso, muchas de ellas tienen gran intensidad cerca de la fuente de emisión, pero conforme se alejan, conforme tenemos una distancia, esta iluminación va perdiendo. Es decir, los niveles de iluminación no siguen un patrón lineal, sino un patrón exponencial. Y depende del tipo de lámpara. Entonces, ¿qué implicaría? Bueno, primeramente, entonces, los niveles de iluminación. En segundo lugar, reconocer las condiciones. Es decir, tenemos que reconocer qué tipo de condiciones de iluminación se necesita para cada una de las áreas, dependiendo del tipo de trabajo a utilizar. Tercero, bueno, en un momento dado, cuando se requiera mostrar los documentos que presente, que la norma le indique, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer el recuento físico de nuestras instalaciones y con ese recuento físico, pues precisamente reconocer ante la norma lo que necesitamos tener para en un momento dado dar las condiciones suficientes de iluminación. Así, con ello, pues contar con un informe de esos resultados, es decir, a partir de las áreas diferentes que tenemos, checar con un aparato que se llama luxómetro, que relativamente son muy baratos, pues ver los niveles de iluminación que se tienen en cada una de las áreas, actividades o puestos y ver si estos corresponden a lo requerido por la norma. En este caso, pues de no ser así, pues la empresa, la organización, pues deberá estar obligada precisamente a darles esos niveles. También, importante darle a conocer o informar a los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento, ¿sí? O un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo. Estos diferentes niveles de iluminación, pues, hacen que nuestro globo ocular, pues, comience a trabajar y, bueno, con deslumbramiento podemos tener hasta inflamación, ¿sí? Una retinitis o un nivel deficiente de iluminación. Tenemos que enfocar mucho y al final, pues, vamos a acabar hasta con dolor de cabeza. Entonces, sin embargo, los trabajadores también deben ser conscientes de que los niveles de iluminación son los adecuados y que en un momento dado ellos mismos deberán de anotar cuando alguna lámpara, alguna luminaria esté fallando. También nos habla la norma de hacer exámenes visuales periódicamente, es decir, practicar exámenes con una periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en las áreas del centro de trabajo que cuenten con cierta iluminación especial por el tipo de trabajo que realiza. También nos dice que hay que darle un mantenimiento a las luminarias. En muchas de las ocasiones colocamos las luminarias, se colocan las lámparas, después se les coloca un difusor. Y conforme pasa el tiempo, ese difusor se vuelve amarillento o se le meten algunas palomitas o moscos o tierra y al final pues se ve de diferentes colores y tonalidades ese difusor, lo cual pues simplemente implica una falta de mantenimiento a las mismas. Así como también nos habla de que en ciertos lugares, cuando se representa un riesgo, la falta de iluminación, se deben tener sistemas de iluminación de emergencia. Estos temas de iluminación de emergencia, pues deben precisamente estar acordes con el espacio, con las rutas de evacuación, si es que las hubiese, para proporcionar una luz alternativa, una iluminación alternativa cuando la luz principal falle. También es posible que el patrón tenga la opción de contratar, ¿sí?, una unidad de verificación, un laboratorio de pruebas acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma. Sin embargo, es algo a veces muy sencillo, donde solamente con la voluntad y con tener el luxómetro y hacer los cambios pertinentes, pues podemos tener esos niveles en el caso de que se nos requiera. Así como también
es importante evaluar los factores de reflexión en las superficies y áreas de los puestos de trabajo seleccionados, ya que en muchos de los casos ese deslumbramiento quizás no lo percibimos cuando está el espacio como tal solo, pero ya cuando está en operación el trabajador, dependiendo de la altura, puede tener un deslumbramiento directo o por reflejo cuando esté manipulando algunos de los materiales o materias primas con las que está trabajando. Entonces también hay que evaluar en situ todos los aspectos relacionados con con las condiciones normales de operación en el proceso. Y bueno, como ejemplo, vamos a ver que una buena iluminación nos da las condiciones para que no solo las personas estén confortables y realicen sus actividades sin factores adicionales que mermen su desempeño, porque además esto es presentación para nuestros negocios y nuestros productos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un espacio de un hotel, un restaurante, donde pues la iluminación también nos crea un ambiente, nos crea una sensación de confort y de calidez, ¿sí? Y pues también hay que cuidar estos aspectos, ¿no? Tenemos que ver si la luz que necesitamos es luz fría o una luz cálida, ¿sí? Porque también todo ello permite matizar colores, permite ver la suavidad o la dureza de las formas. Un ejemplo clásico, si ustedes observan, en esta parte tenemos frutas con una luz fría. Y aquí tenemos las mismas frutas, pero con una luz cálida. Observamos las diferencias y vemos, bueno, que en este caso para ciertos aspectos, ciertos productos, va a ser necesaria una luz cálida, como en este caso. Para percibir con más detalle, pues, los colores, ¿sí? Estamos acostumbrados a la luz solar. Esta es nuestra fuente natural de iluminación. Así que esa luz cálida, esa luz que nos proporciona el sol, pues a través de la iluminación artificial cálida, pues también le damos para que nos dé esas tonalidades. No estamos acostumbrados a ver las frutas de estos colores. Así que si yo tengo un negocio, una frutería, etcétera, pues necesariamente para percibirlo debo de generar esto. Sin embargo, por ejemplo, miren esto. Tenemos aquí estos pedazos de carne, ¿sí? En este caso, cada uno estamos hablando de que tenemos una luz fría y una luz cálida. Sin embargo, no sé si ustedes han notado que cuando vamos a un lugar donde ofrecen esos productos, por lo general tenemos unas luces blancas. Y bueno, lo que sucede es que a veces por cuestiones de refrigeración, muchas de las carnes adquieren ciertas tonalidades, ¿sí? A veces un pequeño azules, moraditas o algún otro color, que no necesariamente implican que esté con problemas el producto, sino que simplemente por las condiciones de almacenamiento, de enfriamiento, de congelación, adquieren ciertas tonalidades. Y si ponemos una luz cálida, vamos a percibir exactamente los detalles y a lo mejor vamos a ver un bistec con cierta mancha y pues simplemente no lo vamos a comprar. Sin embargo, con una luz fría, estos pequeños detallitos técnicamente no se notan, ¿sí? Entonces, de ahí que en muchas de las ocasiones el departamento de carnes esté iluminado con una luz blanca, precisamente por ese tipo de estrategia. También, cuando nosotros exhibimos productos, es muy importante el índice de reproducción cromática y la temperatura del color de la luz utilizada. Cuando utilizamos diferentes colores, pues si esto es una luz blanca fría o de otro tipo, nos va a proporcionar una sensación, una visualización de los colores de las formas de una manera pues más agradable, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. Si observamos aquí en este ejemplo, tenemos una luz cálida y de alta reproducción cromática, en este caso en textiles, o una luz baja, luz fría baja y reproducción cromática. Es decir, a veces no apreciamos exactamente los colores que se tienen. Entonces hay que tener cuidado. En este caso, por ejemplo, los probadores pues deben tener una luz completamente cálida para que la persona pues vea exactamente los colores tal como normalmente se espera que se vea. Y bueno, ¿cómo vemos esta parte que se llama índice de reproducción cromática? Pues cuando compramos una luminaria, por lo general, ¿sí? El índice de reproducción cromática en la etiqueta está, es decir, con las siglas IRC.
¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos otros. Ustedes observan un foco donde nos dice, bueno, hecho en China, Osram Dulux de 15 watts, 900 lumens, 6000 horas. Bueno, pues resulta ser que este primer elemento nos habla de los lumens, es decir, la iluminación que tiene. Estos puntos de acá y este punto de acá nos habla precisamente de los factores de reproducción, ¿sí? Y la temperatura del color. Cuando hablamos de temperatura del color, no sé si alguno de ustedes haya puesto, por ejemplo, un acero al calor, ¿sí? Por ejemplo, un clavo. Cuando lo ponemos, por ejemplo, al fuego, pues comienza a adquirir ciertas tonalidades, ¿sí? Es decir, comienza a cambiar de color, ¿sí? Al pasar precisamente de un rojo a un naranja, luego a un casi blanco o azul, es decir, cambia su temperatura. Entonces, en muchas de las ocasiones, por la percepción de cada una de las personas, cada uno percibe los colores de manera diferente, pues vamos a encontrarnos con que a veces es difícil distinguir o atinarle si no somos muy experimentados a los diferentes tonos, así que ubicar directamente el color. Y bueno, dentro de la iluminación, un punto también importante son las luminarias, es decir, dependiendo del tipo que queramos de iluminación, pues vamos a clasificar las luminarias por la emisión del flujo luminoso que se tiene. Por ejemplo, hay lámparas que nos dan una iluminación directa. Otra semidirecta, es decir, que no solamente en ese espacio, sino que a lo largo, a lo ancho, también pues, hay una serie de flujo luminoso que permite crear algunos efectos. O muy general y difusa, o directa, indirecta, ¿sí? Semidirecta, ¿sí? O indirecta. Y para ello, bueno, pues hay diferentes lámparas, ¿sí? Cada una con cierta eficacia en cuanto a lumens, en cuanto a rendimiento, en cuanto a vida, ¿sí? Todo esto de las luminarias es prácticamente todo un tema aparte, ¿no? Debemos de conocer cada una de las luminarias, su aplicación, ¿sí? Y dónde es conveniente usar una y dónde es conveniente usar otra. ¿Para qué? Pues para evitar, uno, deslumbramiento o una deficiencia de iluminación en su caso. Hay muchas lámparas, en este caso incandescentes, halógenas, fluorescentes, de vapor de mercurio, de halogenuros metálicos, de vapor de sodio, etcétera. Muchas ya, y de LEDs también, ¿sí? Muchas ya han sido desplazadas por las de LED por la parte de la eficiencia, del calor, pero pues también a veces ocupamos una gran iluminación y gran potencia y las de LED pues a veces no son suficientes. Es decir, dependiendo de su uso, ¿sí? Ya sea en doméstico, oficinas o comercial o deportivo, pues hay ciertos tipos de láminas, de luminarias o lámparas, perdón, más utilizadas. En este caso tenemos las lámparas fluorescentes, ¿sí? Con estas características, con estas formas. Lámparas empotrables, ¿sí? Estas de aquí pues las utilizamos en despachos, en oficinas, en pasillos. Posiblemente estas las utilicemos pues en algunas áreas de baño, en salas, en instalaciones de interiores residenciales. ¿Sí? Hay de diferentes tipos, ¿sí? Con diferentes características, con diferentes lámparas, diferentes luminarias, diferentes difusores para que la luz se distribuya hacia todos lados, ¿no? Hay algunas también un poco más compactas, ¿sí? Donde el tamaño también nos indica una determinada cantidad de iluminación. La verdad es que los fabricantes de lámparas, pues día con día, pues mejoran sus productos, le dan ciertas características funcionales, no solo de iluminación, sino estéticas. Y pues es un verdadero arte estar seleccionando una luminaria. Y bueno, y algo también importante, muchos quizás de ustedes cuando han querido reconstruir o remodelar un piso,
pues se dan cuenta pues que ese piso que ustedes tenían, pues ya lo dejaron de fabricar hace algunos años, así que tienen que pues o parcharlo o cambiar todo. Y bueno, el que compran ahorita en 3 o 4 años ya va a estar completamente descontinuado, hasta cambian las medidas para que no tengamos las mismas medidas. Pues con las lámparas pues, pasa igual, a veces tenemos lámparas, tenemos conectores y bueno, durante un tiempo están vigentes y pues si no son muy demandadas salen del mercado y otras llegan a sustituirla. Así que al igual que a veces cuando las personas compran piso que se quedan con 2-3 metros adicionales por si alguno se quebra, pues tenerlo, pues al igual cuando se tiene una vivienda a veces si tenemos un determinado tipo de lámparas, pues es conveniente tener por ahí esas refacciones que aunque no son tan común, pues sí se pueden llegar a utilizar. Hay diferentes lámparas según el propósito. Por ejemplo, estas de aquí son para veces para poder redirigir. Es decir, si yo tengo un cuadro, una estatua o quiero o algún modelo, pues puedo dirigir precisamente la lámpara luminaria hacia ese espacio para que permita apreciarlo con toda su amplitud. Tenemos también en el área industrial muchos de estos tipos colgantes, ¿sí? Donde pues tienen gran iluminación, pero un detalle es que, bueno, estos están a a gran altura. Si nosotros queremos utilizar algunas de estas en una instalación donde está muy alto, prácticamente es inversamente proporcional el flujo con la distancia, es decir, a 1 metro, a 2 metros se va a disminuir prácticamente un cuarto de la iluminación que esté generando. Así que debemos de tener cuidado también la altura donde queramos colocar nuestras luminarias. Existen otros proyectores precisamente para enfocar algunos aspectos muy específicos. Todos estos, los diferentes fabricantes, bueno, ofrecen diferentes diseños, etcétera, ¿sí? Y pues en el área también de iluminación, ya sea de jardines o también de espacios públicos, de carreteras, de calles, pues también tenemos otras opciones. Unas más decorativas, ¿sí? Para propósitos específicos, ¿sí? Para algunos espacios exteriores, recreativos, ¿sí? Y bueno, pues también dependiendo del diseño, de los muebles, de los colores que se estén utilizando, pues también poder representar esas luminarias y que éstas sean lo suficientemente útiles para que sirvan al propósito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una cocina, tenemos una luz cálida precisamente para apreciar los colores de los productos en este caso. Y bueno, prácticamente la norma nos habla de esas condiciones, lo cual pues, es algo relativamente muy sencillo. Muy sencillo en cuanto a que pues, son algo que pudiera parecer de sentido común, pero pues a veces es tan obvio que pues a veces pocos de nosotros o pocas de las empresas se han puesto a ver si efectivamente la iluminación que están ofreciendo a sus empleados, a sus colaboradores, está con los requerimientos necesarios. Y bueno, para empezar a armar algo práctico, está a disposición, es decir, hay muchas aplicaciones que nos permiten precisamente hacer ese tipo de simulaciones, ya sea que queramos diseñarlo o que tengamos el espacio y queramos ver precisamente cuál es la cantidad de iluminación. En este caso, vamos a utilizar un software libre para poder evaluar estas áreas, ¿sí? Este software libre se llama Dialux Evo. Es un software que lo pueden descargar gratuitamente, ¿sí? No tiene ningún costo. Precisamente es para poder proporcionar los elementos para poder hacer la simulación de esa iluminación que debe estar en algún espacio, ¿no? Y bueno, existen catálogos de luminarias, es decir, los fabricantes de luminarias como Osram, Philips, Sylvania, Tecnolite, etcétera, todos ellos generan precisamente los archivos de sus luminarias para que puedan ser incorporados precisamente al sistema de Dialux y que las personas que estén utilizando el Dialux puedan simular sus productos. Esto es relativamente importante, las condiciones de iluminación. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes,
En términos de productividad, esta parte es del área de ingeniería industrial. Fíjense ustedes, existen algo que se les llaman suplementos. Es decir, cuando alguien está realizando una determinada operación, un determinado trabajo, tiene un tiempo promedio en realizarse esta actividad. Pero existen suplementos, que es decir, por ejemplo, por trabajar de pie, fíjense, puede en un momento dado de 2 a 4% disminuir su rendimiento. Si está ligeramente cómoda, incómoda, muy incómoda, fíjense, si está muy incómoda, solamente un 7% solamente por esa postura, o por levantar peso, es decir, depende de la cantidad de peso, pues, todo lo que en un momento dado podemos perder. Y algo muy importante, fíjense, la intensidad de la luz. Está un poco desfasados los 3 puntos. En este caso, si es absolutamente insuficiente, un 5% directamente se va al desperdicio de ese tiempo productivo, ¿sí? Si está bastante por debajo, un 2%, ¿sí? O ligeramente, pues no es tan crítico. Pero imagínense sumar ese 5% por 5 por 20 o 30 trabajadores, pues implicaría que estoy yo desperdiciando 2 o 3 trabajadores. Entonces, al igual que la intensidad de luz es un factor, pues la calidad del aire, y con ello, fíjense ustedes, la atención visual, lo cual implica esto, ¿no? Trabajos con cierta precisión, con presión fatigosa o muy fatigosa, pues también van aumentando. Y todos estos se suman, es decir, si yo estoy ligeramente incómodo y hay poca luz y aparte una mala ventilación, todo esto pues implica en disminuir la productividad de las personas. Y bueno, tan solo la intensidad de la luz y la atención visual, ¿sí? Pues también implica esos complementos que se le debe dar al espacio. Al igual que la atención auditiva, la atención mental, la monotonía mental, o la monotonía física. Todos estos son suplementos, ¿sí? Y un detalle con los suplementos es que se van encadenando y en un momento dado, a veces un 30, 25% de productividad de una persona podía ser recuperado solamente cuidando estos aspectos. Es decir, cuestiones a veces como, ¿sabes qué? Me queda enfrente la luminaria y cuando estoy trabajando, pues tengo que agacharme un poco porque me pega fuerte en los ojos, ¿sí? O necesito acercarme más porque esta mesa está muy abajo y tengo que, y la luz que se me proporciona no es la suficiente y tengo que acercarme a la pieza y tan solo en la parte de agacharse, ¿sí? Alcanzar un objeto, moverlo, etcétera, pues también implica suplementos que se le restan precisamente al tiempo útil del trabajador, ¿sí? Y a veces no solamente se le resta, no solamente es para la empresa que la productividad, sino para el trabajador. Imagínense un trabajador con un trabajo muy monótono, pues en este caso, pues al final termina harto, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación se las van a compartir, o se las compartieron ya en el grupo de WhatsApp para que los tengan y que en su momento ustedes, si gustan, pues puedan descargar sin problema el software para que lo utilicen. Ahorita voy a ver un ejemplo que en un momento dado, pues a lo mejor nos va a ayudar precisamente a comprender cómo es que los factores de iluminación inciden en los espacios de trabajo. Pero no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. Creo que hay unas por aquí en el chat. ¿Sí? Si gustan, ahorita vemos el ejemplo y ahorita tratamos de responder a cada una de ellas. Y bueno, porque ahorita por lo que vi, algunas de estas se van a responder precisamente con una aplicación práctica, ¿no? Así que si gustan ir poniendo sus comentarios en el chat y ahorita los contestamos. Bueno, pues resulta ser que precisamente este programa, el de Aluxevo, ¿sí? Este es un programa precisamente que nos va a ayudar a hacer esa simulación. Voy a partir, por lo general, cuando
Cuando vemos la iluminación es porque ya tenemos el espacio, el lugar donde vamos a trabajar. Voy a empezar un proyecto desde cero para que vean que no es algo complejo. Se está compartiendo, nos está grabando la sesión y este programa es muy intuitivo. Bueno, este programa, como comentamos, es gratuito y bueno, en un momento dado podemos tener acceso a él sin ningún tipo de licencia, no infringimos nada, todo está a disposición, al igual que los fabricantes nos proporcionan sus catálogos, porque a ellos lo que les interesa pues es vender sus productos y nosotros pues tener las luminarias que van a satisfacer a nuestras necesidades. Bueno, este es el entorno, no ocupamos a conocer mucho de computación y de estar en el área de construcción. Van a ver ahorita que es relativamente muy simple. Yo voy a hacerlo más complejo. A veces solamente queremos evaluar un área, pero voy a hacerlo uno un poco más complejo. Bueno, este programa nos permite, por ejemplo, planificar exteriores y edificios, ¿sí? Así como también importar planos. Es decir, si yo tengo el plano de mi casa, de mi industria, pues simplemente me lo traigo para aquí para poderlo trabajar. O planificar solamente una sala, es decir, un espacio, la sala, la cocina, ¿sí? Que esto es lo más común. Por lo general, estas se le llaman escenas, así como una escena de película, tenemos precisamente las escenas, que son cada una de las salas. Tenemos para iluminación en carreteras o para una planificación sencilla de espacio interior. Vamos a irnos por ahorita para lo más complejo. Y el detalle que de lo más complejo vamos a usar todo, bueno, menos de lo de carreteras, vamos a utilizar todo. Voy a decir que voy a utilizar un plano. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un plano y que es de una casa y me lo traigo. Es decir, ya tengo mi plano, así que quiero ver cómo quedaría la iluminación. Si ustedes observan, aquí tengo este plano. Este plano no tiene ningún efecto en el programa, solo me sirve para guía, para ubicar los diferentes espacios, es decir, es como si fuera un fondo, es decir, no me va a servir de mucho más que para establecer las áreas de trabajo. Lo primero que tengo que hacer, fíjense, y hasta nos lleva de la mano, nos dice, ok, vamos a configurar el origen de nuestro plano. Podemos escoger cualquier esquina, ¿sí? Nos dice, mire, póngase en una esquina, después extiéndalo a la línea y del otro clic. Bueno, yo voy a decir que voy a partir de esa esquina, ¿sí? Este es un plano que está en imagen, así que no exactamente no está derechito, ¿eh? Así que ahorita que vean que hagamos líneas, posiblemente unas no concuerden, pero es porque es una imagen. Si yo tuviera un plano de AutoCAD, pues sería otra cosa sería. Sin embargo, con esto va a ser suficiente. Por ejemplo, doy un clic, ¿sí ven? Aquí tenemos, digo, aquí va a ser el origen y hacia aquí voy a partir. Le doy otro clic. Y me dice, ok, ya está. Ahora, la segunda parte dice, bueno, vamos a determinar la escala. ¿Por qué es importante la escala? Pues para saber, porque este es un plano, pero yo no sé qué medidas vas a utilizar. Así que yo utilizo una de las medidas que tengo aquí, cualquiera que sea, para determinar qué tanto es un espacio. Por ejemplo, aquí, ustedes observan, dice 1.92. Así que digo, mira, de este punto a este punto es, si ustedes ven en metros, 1.92. Y le doy Enter. Y con eso ustedes observan, pues prácticamente lo que estoy haciendo es dándole la escala a todo mi dibujo. Es decir, las líneas que trace, pues van a tener ya las medidas exactas. ¿Para qué? Para cuando yo ponga mis lámparas, pues pueda yo observarlas. Y ya le pongo finalizar. Esta parte de aquí es precisamente lo de mi plano. ¿Sí? Ya generé mi plano. Ahora, ¿qué sigue? Pues planificar los espacios, es decir, cuál es el terreno que yo en un momento dado voy a utilizar, ¿sí? En este caso, me voy aquí aparte donde dice mi terreno, es decir, aquí está mi terreno activo. En este caso, pues yo puedo empezar a trabajar en el terreno, es decir, puedo darle dónde está localizado. Fíjense, me da un mapa de ciudades. Esto es importante, ¿por qué? Porque también, si yo tengo puertas, si yo tengo ventanas y tengo ciertas orientaciones hacia uno u otro lado, pues también la luz natural, la luz del sol, pues nos va a ayudar a
que nuestro espacio tenga cierta iluminación. Así que, pues dependiendo del lugar, tenemos una determinada longitud y latitud, ¿sí? Y zona horaria, ¿no? Entonces, esto pues también se trabaja y se modifica. Ahora, si ustedes observan, aquí está nuestro terreno activo, ¿sí? Este terreno activo, pues es con el que vamos nosotros precisamente a trabajar, ¿sí? Aquí está. Y pues vamos a construir nuestras plantas y edificios, ¿sí? Es decir, aquí, si ven, no tenemos edificios. Voy a construirlo, ¿sí? Voy a construirlo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente estableciendo las diferentes áreas. Es decir, comienzo a dibujar un determinado contorno. Si observan ustedes, lo que les comentaba no es exactamente, no está recto pero vamos a tratar de que tengamos todas las áreas. Simplemente establezco el contorno de mi edificio. Si ven ustedes, con esto ya establecí mi contorno, ¿sí? Este podría ser mi espacio, ¿sí? Sin embargo, en muchas de las ocasiones también puedo yo seleccionar de este local diferentes áreas, ¿sí? Es decir, en este espacio que yo tengo, puedo seleccionar una determinada área, así como aquí. Esta área, área 1, es más, le puedo llamar cocina, ¿sí? Puedo tener otra área, ¿sí? Y cada una de estas áreas, si yo las visualizo en un momento dado, pues yo ya tendría más o menos cómo está mi edificio, cómo está viéndose, ¿no? Tenemos las diferentes vistas, ¿sí? Y ven, aquí las tenemos. Y bueno, técnicamente cada uno de los espacios que yo estoy construyendo, pues se llaman precisamente escenas, es decir, no es lo mismo la cantidad de iluminación que va a tener una cocina, en un área de aseo, en un garage, en un distribuidor, en un pasillo, en un recibidor, en un salón comedor. Entonces, cada uno de estos espacios pues va a necesitar un tratamiento aparte, ¿vale? Entonces, ustedes observan, pues es muy sencillo. Voy a cerrar para que vean rápidamente de nuevo. Si tengo mi plano, lo que hago es lo importo para tener solamente una referencia, ¿sí? Cuando lo importo, tengo que establecer un origen en mi plano, ¿sí? Y tengo que establecer una determinada longitud. Esta longitud pues, debe corresponder a una de las medidas que yo debo de tener. Con esto finalizo. Bueno, y después simplemente voy a generar las diferentes áreas, en este caso que yo deba tener de entrada para mi terreno, ¿sí? Este es mi plano. En este caso, pues, tenemos mi terreno y con las plantas y edificios, ¿sí? En este caso, para el dibujo de los terrenos o suelos principales, pues simplemente veíamos que seguimos por ahí un contorno. Ya que establecimos precisamente el suelo, establecemos las diferentes áreas que va a tener mi edificio. Para ello, pues simplemente me voy y empiezo a dibujar cada una de ellas. Cierro. Aquí está un local. Voy a dejar solamente unos dos, nada más para efectos de visualización. Por ejemplo, este garage.
Bueno, aquí ustedes observan, bueno, en este caso tengo 2 locales. No voy a hacer ahorita los demás para que no nos tardemos. Aquí tenemos cada uno de estos espacios. Estos espacios aquí están dibujados. Tienen ciertas características. Tiene altura, tiene espesor del suelo. Y en esta parte, si ustedes ven, tenemos el plano de fondo. Podemos quitarlo, ponerlo. Bueno, con estos locales, ¿qué voy a hacer? Bueno, de entrada puedo cambiarles el nombre, es decir, los nombres que tenemos en cada uno de estos locales. Por ejemplo, en este de aquí, se llama local 1. Podemos modificarlo completamente. Es decir, si yo sé que aquí se llama cocina, le voy a poner cocina. ¿Sí? Y aquí existen las propiedades del área. ¿Sí? Aquí en edición, fíjense ustedes, nos dice, bueno, qué tipo de área es. ¿Sí? El tipo de uso. Yo aquí puedo seleccionar qué tipo de espacio es. ¿Por qué? Pues porque técnicamente todos los espacios, dependiendo de la función y de lo que se esté trabajando, van a tener ciertos requerimientos. Por ejemplo, aquí si es cocina, voy a poner como restaurante y hoteles, el tipo de uso. Y de restaurante de hoteles nos dice, ok, ¿qué espacio? Bueno, aquí voy a poner cocinas. Y fíjense ustedes, automáticamente, pues nos da precisamente las características que se deben de tener, no solamente de las condiciones de iluminación, sino también del intervalo de mantenimiento. Por ejemplo, en una cocina, precisamente por todos los vapores, etcétera, el aceite, las pequeñas partículas suspendidas, el intervalo de mantenimiento para unas luminarias es de 2 años y de sustitución 1 año, es decir, y cada año debemos de inspeccionarlas. Es decir, no solamente me da las características del mismo, sino también me proporciona las condiciones técnicas para hacer el mantenimiento. Voy a quitar ahorita el plano para que se vea esto. Bueno, también en un momento dado, en cada uno de estos espacios, voy a utilizar ahorita solamente uno como ejemplo. Vamos a tener muebles, es decir, yo puedo obtener muebles para colocarlos aquí. Yo puedo seleccionar de una serie de catálogos que tiene Dialux, por ejemplo, muebles del hogar. Claro, si yo soy diseñador y tengo el diseño de mi espacio, de mi mueble, pues puedo ponerlo, ¿no? Aquí ahorita voy a poner una mesa. Y tenemos, voy a poner ahorita cualquiera. Cuando yo selecciono una mesa, en este caso, de aquí, estamos hablando precisamente de que voy a ocupar este objeto. ¿Sí? En este caso, este objeto, simplemente llego y lo arrastro. Ustedes ven, aquí tengo mi objeto. Si yo quisiera verlo, en un momento dado, podía ver cómo está la mesa, ¿sí? en las diferentes vistas. ¿Sí? En este caso, ustedes observan, estamos en la cocina. Y aquí tenemos la cocina como tal. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos, en este caso, la cocina, voy a poner algunos muebles nada más como ejemplo. Muebles del hogar. Sillas. Voy a poner algunas sillas. Bueno, voy a poner esta silla. Aquí está la silla y simplemente pongo una silla aquí, pongo otra silla acá, etcétera. Es conveniente cuando se hace el diseño de iluminación pues poner todos los elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos en su momento va a estorbarle a la luz, es decir, a las lámparas, y tenemos que tener las condiciones suficientes. Es decir, si yo diseño un espacio de oficinas, tengo que poner la silla, las mesas, los escritorios, no solamente el espacio vacío, sino todo, y hasta las personas. Por ejemplo, en un banco, en una tienda, en un supermercado, tengo que simular que tengo ahí a personas para asegurarme de que cuando voy a dibujar a diseñar mis espacios, estos espacios pues tengan las condiciones de iluminación suficientes.
Si ven, pues aquí tenemos ya nuestros diferentes espacios. Si lo ven, aquí los tenemos. Claro, están volteadas, podemos girarlas. Bueno, ya que establecí estos puntos, algo importante son los materiales, es decir, las materiales o texturas con las cuales estos espacios están manejándose. Fíjense ustedes, aquí tenemos una serie de elementos, ¿sí? Tanto de colores, ¿sí? Rojos, amarillos, azules, etcétera, donde simplemente yo escojo los tonos, ¿sí? Y ya, simplemente llego y arrastro. O también tengo todo un catálogo, por ejemplo, de diferentes texturas. Fíjense, a lo mejor quiero que mi textura sea esta de aquí. Entonces la selecciono y bueno, aquí tengo mi textura. Hay diferentes texturas. En este caso, por ejemplo, tengo texturas de exterior o de interiores. Por ejemplo, en interiores tengo techos, ventanas, muebles, puertas, paredes. Por ejemplo, en paredes tengo todas estas. En puertas, estos, en los muebles estos, porque no solamente voy a iluminar esto, sino también me interesa, por ejemplo, iluminar esto. Es decir, ¿por qué? Porque ustedes conocerán que dependiendo de la superficie, el grado de reflexión, o sea, si es un algo blanco completamente, pues va a reflejar mucho. Si es un color oscuro, si es un color claro, pues va a... Sí, aquí voy a poner la iluminación de mis muebles. Puedo también poner, si ustedes observan, aquí en mi catálogo, iluminación de techo. ¿Sí? Es decir, a lo mejor quiero este techo así como con hormigón. Ahí está. Si ustedes observan, pues le voy dando forma. Así como también yo puedo, dentro de los mismos, crear elementos de fachada o aberturas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablo de aberturas, estoy hablando, por ejemplo, de una ventana. A lo mejor puedo poner una ventana aquí, otra ventana acá, ¿sí? Y al igual, cuando yo seleccione las texturas, voy a escoger una textura precisamente, en este caso, perdón, de interior, de ventanas. Aquí tengo diferentes ventanas. Hay muchos catálogos, ¿eh? O sea, técnicamente podemos buscar en internet catálogos de formas, colores de ventana y pues nos los vamos a encontrar. Claro, por ejemplo, este de aquí tiene una determinada medida, por eso sale mal. Cuando yo escojo un catálogo, ustedes observan, o una abertura como esta, ¿sí? En este caso, cuando yo generé la ventana, le di unas dimensiones, ¿sí? Posiblemente si le doy 2 metros, ¿sí? En un momento dado a la ventana, pues esta ventana va a cambiar sus espacios, ¿no? Es decir, vamos a llamarle que sean 2, ¿sí? Puedo darle el tamaño que yo quiera y en un momento dado, claro, la textura debe corresponder. Pero bueno, por lo general, esto es lo que hacemos, generamos nuestro diseño. Y ya que generamos nuestro diseño, pues llega la parte más importante, es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, aquí son la altura de la ventana, pero en un momento dado, de este local que yo creé, ¿sí? De este edificio que estoy aquí, yo tengo una determinada posición, pero también tengo una determinada altura, ¿sí? Claro, las paredes puedo ponerlas diferentes, no necesariamente todas tienen que ser iguales, pueden ser diferentes. La altura es de 280. Y bueno, cuando yo ya tengo este espacio, es decir, ya tengo mi cocina, lo que me va a interesar ahorita precisamente es ya ponerle las luminarias. Y bueno, ¿cómo encuentro las luminarias? Pues de entrada aquí está mi cocina, ¿sí? En este caso, aquí en el texto, voy a poner el tamaño de la letra un poco más pequeño para que no ¿sí? Pues simplemente selecciona las luminarias, fíjense ustedes. Aquí, en esta parte, aparece como una lámpara. Pues resulta ser que hay muchos catálogos de luminarias. Fíjense, voy a darle, yo tengo instalado uno que es el Philips, el que les puse en la presentación, pero si yo le doy seleccionar y me voy a catálogos,
¿sí? En otros catálogos, si ustedes observan, aquí tengo una serie técnicamente grandísima de diferentes fabricantes de luminarias. Claro, muchas de ellas pues, no se venden en México, pero la mayoría de los fabricantes que hacen luminarias, pues casi todos, pues, lo que hacen es generan los archivos y los ponen a disposición del público. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado simulen con sus luminarias que ellos están promocionando y que generen sus espacios, sus trabajos, de tal manera que pues se les venda, ¿no? Entonces ustedes desde aquí simplemente pueden darle doble clic y les empieza a descargar el catálogo si es que no la tienen. Ahorita yo voy a utilizar un catálogo que ya tengo, es decir, un catálogo, si ustedes observan, tengo algunos catálogos ya instalados, ¿sí? Pero voy a usar en este caso el de Philips. Cuando yo utilizo un catálogo, por lo general, ese es externo al programa, es decir, se abre un espacio directamente del fabricante de luminarias, en este caso Philips, y las lámparas que yo vaya a escoger, simplemente me las traigo. Y fíjense, también es algo muy intuitivo. Nos dice, bueno, vamos a ver de manera visual para que se vea más claro. ¿Quiero de interior o de exterior? Ah, pues de interior. Ok. Y si de interior, fíjense de qué tipo. Aquí nos aparecen todos los diferentes tipos que se tienen. Bueno, voy a querer una luminaria adosable o suspendida. Ahora, le doy clic. Y aquí me aparecen los diferentes tamaños, digo, las diferentes formas y modelos. Vamos a utilizar este. Bueno, cuando yo escojo uno de ellos, fíjense algo importante. Comienza a cargarlo. Este archivo por lo general se descarga y ya lo tenemos en la computadora. Esta es la luminaria. Fíjense, de esta luminaria hay de varios tipos. Fíjense ustedes cómo van a aparecer. Y cada uno de esos tipos tiene diferentes, en este caso ustedes observan, los tamaños casi vienen siendo los mismos. Pero el tipo de lámpara que tienen es diferente, es decir, unas van a iluminar más que otras. Ustedes observan, por ejemplo, esta de aquí tiene 500 lumens. ¿Sí ven? Solamente 4 watts. Una de 35 watts tiene 3600 lumens. ¿Sí? Y este de aquí es la distribución luminosa, es decir, cómo cae la luz, es decir, cómo se dispersa la luz cuando la lámpara está en funcionamiento. Vamos a suponer que yo quiero esta. Aquí el gran, donde más se entretiene uno es seleccionar la lámpara, ¿no? Es decir, primeramente tengo que saber qué área ocupo, qué espacio ocupo, qué área voy a trabajar, en este caso cocina. Tendría que ver en el catálogo de cocinas cuánto es la iluminación mínima requerida y a través de esa iluminación, pues buscar una que me satisfaga. Esto a veces es de prueba y error. ¿Por qué? Porque no es algo que yo escoja una y exactamente me dé los valores. ¿Por qué? Porque tengo, digamos, en mi contra, entre comillas, pues la pintura de las paredes, del suelo, de los muebles. Imagínense que las paredes fueran negras y la mesa también. En este caso, una gran cantidad de iluminación, pues no se reflejaría. Entonces, aunque sea una lámpara con cierta cantidad, posiblemente no me dé lo que yo requiero. Entonces, por ello, tenemos que tener algo. Digamos, esta parte es la de búsqueda, ¿no? Puedo utilizar esta. Simplemente la selecciono, ¿sí? Y le doy añadir, ¿sí? Al darle a añadir, aquí, si ustedes observan, directamente se me cargó aquí en mi espacio. ¿Y qué es lo que hago? Pues simplemente llego y la arrastro. Voy a arrastrarla aquí a la mitad para ver cómo queda. En este caso aquí está la lámpara. Ustedes la observan. Vamos a suponer que aquí la tengo, ¿sí? Esta lámpara la puedo girar. Voy a ponerla así. Vamos a suponer que aquí la quiero, ¿vale? Entonces, perdón, esta luminaria aquí la quiero y si yo la observo, pues si ven aquí en la parte de arriba ya tengo esa luminaria adosada ahí a la pared. Bueno, ahora, ¿qué haría? Pues técnicamente, fíjense ustedes, algo tan simple como decirle que empiece a ajustar el cálculo, es decir, que genere un cálculo. Le voy a poner aquí rápido.
todo. Genero los cálculos y le doy iniciar. Y comienza a hacer los cálculos. Antes estos cálculos se hacían a mano, que implicaba checar pues, los ángulos, checar cómo estaba yendo la luz, etcétera, etcétera. Si ven aquí, ya nos genera más o menos cómo sería la distribución, cómo sería la vista precisamente de este espacio. Ustedes lo observan aquí. La conexión de este espacio en base a esa luz. Y bueno, no solamente eso, sino que si ustedes observan aquí, nos da unas pequeñas islas, como un espacio de color amarillo, donde nos dice, ok, por la distribución que tienes, tu área de trabajo está más o menos enfocada en el área de la mesa, con más o menos 30 centímetros, posiblemente. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que yo puedo tener, para en este caso, en la cocina, puedo visualizar varias cosas. Fíjense ustedes, puedo visualizar el espacio, en este caso, de trabajo, ¿sí? Puedo ver cuál es la iluminación, pero fíjense ustedes, voy a pasar a otra vista. Bueno, ustedes observan, no sé si alcancen a distinguir, aquí tengo unas pequeñas como islas y tienen unos números. Por ejemplo, aquí dice 20, aquí dice 10, aquí dice 5, ¿sí? Aquí dice 25 y prácticamente aquí dice 30. ¿Esto qué quiere decir? Pues es la iluminación que me está dando. Es decir, las candelas por metro cuadrado que en un momento dado estoy recibiendo. Bueno, esto pues podría parecer así visualmente atractivo, pero ¿qué sucede? Pues que en un momento dado, este objeto que estoy aquí manipulando, si ustedes observan, este sería mi espacio de trabajo. Este espacio de trabajo pues tiene ciertas características en cuanto a la cantidad de iluminación que estén recibiendo. ¿Será suficiente? Pues tendría que ver en las cocinas cuál es la iluminación para una cocina y en un momento dado pues verificar si estos son suficientes o necesito uno, o poner más lámparas o quitar y poner de otro tipo. Ahorita es muy común poner LEDs, pero pues en un momento dado tienen que poner muchas de ellas para que nos den iluminación suficiente. Pero bueno, esto como tal pues está bien para visualizarlo, pero ya cuando tenemos todo un espacio de trabajo, lo que queremos es generar precisamente la documentación, ¿sí? ¿Qué es generar la documentación? Fíjense ustedes. La documentación implicaría, para que pegue un poco, la iluminación implicaría toda la memoria técnica del proyecto, ¿sí? Es decir, todo lo que yo en un momento dado podría generarle al cliente, ¿sí? O como parte del comité de seguridad e higiene, pues analizarlo y enseñarle visualmente los resultados. Fíjense, ahorita está haciendo un pequeño resumen. Ni siquiera tenemos que hacer mucho aquí. Fíjense ustedes ahorita, ¿qué es lo que me va a entregar? Pues lo que me va a entregar es la memoria técnica. Esa memoria técnica, claro, ahorita solamente lo hicimos de una sola área, por lo general pues se hacen de todas las áreas. Ahí va. Y bueno, aquí nos genera precisamente de entrada este resumen, donde nos dice, mira, esta es tu área de la cocina y estas son tus diferentes, ¿cómo se llama? Niveles de iluminación. Tú tendrás que ver si estos son suficientes para el local que tienes. Es decir, estamos hablando de 32, 30 en la mesa. Pero a veces lo conveniente es irse de aquí donde dice proyecto y generar todo el proyecto. Y fíjense, ¿qué nos genera en el proyecto? Nos genera nuestra portada, es decir, ya ni siquiera ocupamos ponerle portada. Nuestras observaciones, nuestro índice, descripción, las imágenes, la lista de luminarias que utilicé,
la ficha técnica de las luminarias que utilicé, listado de las diferentes luminarias que utilicé, todos los locales, los objetos de cálculo, dónde están colocadas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que pudiera parecer un trabajo que implicaría muchas cuestiones administrativas y técnicas, pues simplemente con un solo clic, el mismo programa nos genera. Y claro, en la portada, yo en mi configuración del programa puedo ponerle mi nombre, mi logotipo y sale con el nombre, logotipo de mi empresa o despacho. En este caso, ustedes ven, genera 17 hojas. Claro, solamente por el espacio, por lo que generé. Si yo tuviese más locales de trabajo que estuviera yo realizando, pues se generarían todos ellos. Bueno, ustedes observan, aquí tengo la primera, que es mi portada. Observaciones, contenidos más el índice, me lo genera. La lista de luminarias, el fabricante, el nombre del producto, porque pueden ser varias. ¿Sí? La ficha del producto, conocer de qué características son, cuántos lumens, cuál es su distribución luminosa. La ficha del producto, ¿sí? De la edificación 1. La lista de locales, es decir, fíjense todo lo que yo generé. Pues aquí están. La evaluación energética de la misma, es decir, en este caso la luminaria que estoy utilizando, claro, ahorita utilicé solamente una, ¿no? Aquí aparecerá todo el listado. El área del local, en este caso de la cocina, ustedes ven la cocina, tiene un área de 9.04 metros cuadrados. Por lo tanto, la específica es de 2.93 watts por metro cuadrado lo que está llegando. También, ¿cuál es el objeto de cálculo? ¿Sí? En este caso, pues todo, claro, que yo solamente generé cocina, hizo el cálculo para todo. Nuestro resumen, los resultados, los valores de consumo, dónde están localizadas las luminarias, ¿sí? En qué posición, ¿cómo se llama? El plano circundante, porque no solamente puedo generar el plano de visto desde arriba, el top, sino desde los costados también. El glosario de todo lo que en un momento dado estoy refiriéndome aquí para que alguien que desconoce del tema pueda en un momento dado acercarse y conocerlo. Entonces, este es un programa, bueno, que nos permite precisamente a través de las necesidades que tenemos, pues empezar a planificar nuestros espacios con la iluminación suficiente. Y bueno, ¿y dónde encuentro esas tablas? Pues técnicamente podemos encontrarlos en la norma, nos dan niveles mínimos de iluminación, ¿sí? Para que en un momento dado podamos tener ese espacio. Pero también podemos encontrarnos con otros materiales más específicos. Por ejemplo, este de aquí, donde nos dice, ok, voy a brincarme esta parte. Esto es lo que nos marca la norma. Pero si aquí me dicen, mire, ok, para una vivienda, ok, para el baño, para la iluminación general 25, iluminación sobre espejo 100, en el dormitorio, en la cocina, fíjense, en la cocina ocupo 100. Si ustedes observan, en lo que generé solamente tenía 30. Es decir, esa iluminaria no me servía, tendría que cambiarla por otra. Sala de espectáculos, salas de fiestas, centros comerciales, cafés, restaurantes, hoteles, y para los hoteles cada una de las áreas. Para el área de transporte, estación marítima, garage, hospitales, y de los hospitales, pues cada una de las áreas. Por ejemplo, un área de ortodoncia me ocupa mínimo 2000 lumens, lux. Todos los diferentes locales de trabajo, ¿sí? Es decir, existen esos niveles de iluminación, es algo que técnicamente es algo que lo podemos encontrar fácilmente en internet, ¿no? Salas de terapia, aunque la norma nos marca pautas muy generales, podemos irnos allá a puntos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en la farmacia, ok, pues, en almacenaje de estanterías, solamente 100. En oficinas, ¿sí? Sistema de cómputo, 400. Es decir, si yo tengo una computadora y estoy trabajando con computadoras, pues lo que debo de utilizar son 400. ¿Sí? Y bueno, para algo que se me pasó comentarles, para poderlo medir así fácilmente, utilizo un luxómetro. Un luxómetro precisamente es un aparato que voy a utilizar
Esto. Que nos permite precisamente colocarlo y va a incidir la luz en este espacio. Y aquí nos va a mostrar la cantidad de lux que podemos nosotros tener en determinado lugar. Si ustedes observan, son relativamente baratos. Digo, no es algo que se necesite pues mucho, ¿no? O sea, pero por lo general es algo que sí es requerido cuando queremos mejorar nuestros niveles de iluminación, que como vimos, pues técnicamente afectan directamente a la productividad porque pues el trabajador, el colaborador, pues va a estar en una situación de confort y va, aunque sea en 5, 6 o 7%, ese 5, 6, 7% pues, técnicamente se ve reflejado. Bueno, en esta parte es a nivel general lo que les quería compartir. Tienen ustedes la presentación, tienen las ligas del software, de las luminarias, y bueno, van a tener también acceso a la sesión grabada para cualquier, cualquier detalle. Al igual en la presentación al final creo está mi correo. Si alguien tiene alguna pregunta también puede mandarme sus comentarios. Y bueno, por respeto a sus tiempos, pues no sé, vamos si quieren a pasar con las diferentes sesiones de preguntas y respuestas. Voy a ahorita dejar de compartir. Sí, doctor Jorge Efraín Chávez Blancarte, muchísimas gracias por su excelente participación. En este momento se abre el chat. Bueno, ya algunas preguntas ya se han estado por ahí exponiendo. Y de igualmente los comentarios, ¿no? Que han escrito por ahí en el chat por parte de los participantes. Así que bueno, comenzamos. No sé si guste leerlos usted o gusta que le apoye con ello. Si gustan, los leo. Buenas tardes. Ok. Dice, bueno, ¿qué tipo de iluminación es recomendable ahorita que trabajamos en casa? Si empleamos mucho la computadora, al menos yo soy docente. Bueno, la iluminación